Don José. Buenos días, Fernando. Oye, Buenos días a toda nuestra audiencia aquí haciendo un esfuerzo adicional. Claro. Esta gripe. Cuídese, cuídese. cuídese mucho. Oiga, antes de ir al plano internacional que está, este es como un plato tan lleno de cosas Sí. que uno no sabe ni por dónde empezar, pero lo primero siempre es lo primero. Lo primero que debo decir hoy en la mañana, Fernando, es recordar a ese gran A don caricaturista Wilfrid y periodista Alfredo Wilfrid Jiménez, un hombre de un talento exquisito. Sí. Yo siempre he admirado en los caricaturistas esa capacidad de sintetizar una compleja realidad en unos trazos y convertirla en algo tan visual que para mí narrar la caricatura me tomaría un par de Sí. páginas de redactar lo que ellos están diciendo allí, y ellos con unos trazos hacen una maravilla de reducir un problema en una forma crítica e incluso educar. Yo admiro ese trabajo, aquí conversando mucho con Rack, Con Rack. que debe venir por la mañana por acá. Siempre esos muchachos que tienen ese talento, esa capacidad, yo los admiro. Pero debo decir algo, Fernando. Parte de la admiración al talento de Wilfrid Jiménez, yo no fui amigo de él, pero no dejaba de sorprenderme su talento con esas garzas que ponían a temblar a muchos. Y esa es la idea. El periodismo debe ser la voz crítica de la sociedad. Pero yo admiré y le tuve un aprecio extraordinario a él cuando en su función de padre llevó sobre sus hombros el calvario del problema de su hijo, Exacto. cuando fue detenido en los Estados Unidos. Ahí es donde usted calibra a las personas. Él, en esa condición de padre, hizo todos los esfuerzos, tocó todas las puertas, Sí. arañó, pateó, suplicó, peleó por su hijo. Esa es la labor de una madre y un padre. En ese momento, para mí, Wilfrid cobró otra dimensión, en la dimensión ya no profesional, sino en la dimensión humana. Y quiero recordar a ese gran talento. Van dos talentos, se nos van En una semana. en una semana. Mario Velázquez y Wilfrid Jiménez representan esa generación de ese talento que todavía por ahí vienen sus reemplazos. No se engañen, ¿no? También, otra cosa que debo decir es que he recibido muchas llamadas y felicitaciones por unas palabras que yo dije aquí. Lo que yo hice fue leer un artículo de Omar Jaén Suárez Sí. con respecto a lo que está ocurriendo y la apertura de nuestras relaciones con la República Popular China. Muy al momento, esperaba yo que los dirigentes del país lo lean, porque ahora que le voy a hablar sobre el plano internacional, veo que la discusión se ha concentrado en un detalle de la explosiva situación que ayer pasó en Naciones Unidas. Y déjeme darle un repaso rápido a lo que está ocurriendo en el mundo. Fíjese, en Argentina, ayer el Fondo Monetario Internacional decidió ampliar el préstamo de 50.000 millones de dólares a Argentina a 57.200 millones. Y no solamente lo amplió en 7.200 millones de dólares, sino que flexibilizó el uso de esos millones en términos de que los 50.000 millones eran para pagar deuda, para hacerle frente a los compromisos de la deuda externa de Argentina, de manera que no cayera en default y pudiera ser sujeto de préstamos. Claro. Sin embargo, en este nuevo esfuerzo se le autoriza al gobierno a invertir, aparte de ese dinero, poderlo usar en inversiones en obras sociales. Pero antes, esto tiene que pasar por una ley que implemente una serie de medidas draconianas contra las clases asalariadas. Y el presidente Macri no tiene mayoría en el Senado de Argentina. Entonces, por eso es que se desarrolla la guerra política, la guerra político-judicial contra la oposición, con el objetivo de doblegar a esa mayoría y poder reducirla. Eso no ha surtido efecto. Las masas siguen en las calles. Lo que sí se nota es un esfuerzo del capital internacional por salvar a Argentina y a su presidente, porque lo que viene después de Macri se va a un gobierno populista. Hombre. Entonces, esto es un problema que le debemos prestar atención a ese laboratorio social que se está desarrollando en nuestro hermano país de Argentina. Y de ahí nos trasladamos al otro que está contagiado de lo mismo, Brasil. Eso es lo que pasa ayer. Recuerde que en la última encuesta de Ibope
que sale publicada hoy, creo que en La Estrella lo vi, está 27-21 a favor del líder de la derecha, el militar Bolsonaro, contra Haddad, pero en la segunda vuelta ganaría el Partido Popular, Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. La Fiscalía pidió que se eliminen todos los cargos, adivinen contra quién, contra el presidente Temer, que está involucrado en cuanto escándalo hay en Brasil, antes y ahora. Y a él le piden y a Lula lo dejan preso. ¿No? Y yo no he escuchado la voz de Moro. De Moro. ¿Te has visto Moro hablando sobre eso? No. Miren lo que está pasando en Brasil. Este proceso de la judicialización de la política ha quedado al desnudo en ese país hermano de Brasil, que enfrenta una crisis política y que va a elecciones las próximas semanas. Esta no, la de más arriba, el 7 de octubre, va a la primera vuelta y todo indica que habrá una segunda vuelta. Y hay preocupación en el mundo y ya la combinación mediática, política y empresarial se monta en una coyuntura complicada para ellos porque el candidato de la derecha ahora mismo es de la ultraderecha, racista, xenofóbico, atrevida en sus concepciones, radical, que puede llevar a Brasil a una situación. Él salió a defender la dictadura brasileña, que tantos crímenes cometió en el año 64. Pero vámonos al plato central, Naciones Unidas. Y ahora que vi a muchos dirigentes del PRD preocupados por lo que pasó, ahora le hablo sobre Torrijos, ¿eh? Eso pero lo voy a hacer en el plano nacional. Fíjese lo que vi ayer. Un presidente de los Estados Unidos que había hecho un discurso el día anterior y que ayer le toca presidir el Consejo de Seguridad. Por una deferencia, le toca a él y se le da la oportunidad de que presida el Consejo de Seguridad. En el año de 1973 se desarrolló un Consejo de Seguridad aquí en Panamá. La primera vez que salía de... La primera y única vez que ha salido. La vez que ha salido. En ese Consejo de Seguridad, los Estados Unidos quedó solo. Recuerden el artículo de Omar Haim. Lo mismo que hizo la República Popular China en el siglo XV, lo está haciendo Donald Trump en el siglo XXI, en el año 18. Ayer, los Estados Unidos solo contraataca al mundo. Y fíjese las cosas que el señor Trump utiliza el Consejo de Seguridad para decir y un ataque despiadado contra Irán. Un ataque despiadado contra la República Popular China. En el Consejo de Seguridad, fuera de los protocolos. ¿Y qué sucede de todo esto? A iniciativa de Francia, Inglaterra, Alemania, y también porque ataca a China y lo acusa a China de interferir en el proceso electoral de noviembre, que China está haciendo todos los esfuerzos para que no haya control del Senado y la Cámara para él y que él no se reelija. Acusa a China sin presentar ninguna prueba en concreto. Dice tenerlas, pero no las presenta. Entonces los Estados Unidos en ese Consejo de Seguridad, Fernando, quedó aislado. Los países europeos de alianzas estratégicas con los Estados Unidos le dijeron ahí frente a él que su actitud frente a Irán era incorrecta, que el uso de las sanciones y el abuso de las sanciones es incorrecta. Y el presidente de Francia asume el liderazgo del mundo. Fíjense lo que está pasando. Y el presidente de los Estados Unidos, en ese enfrentamiento con China Popular, él no le estaba hablando al Consejo de Seguridad. ¿Usted sabe a quién le estaba hablando Trump? Al electorado de los Estados Unidos. Como él fue acusado de que en la campaña de él con la señora Clinton, Rusia intervino, y donde hay pruebas en su propio aparato de seguridad de la intervención de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos, ahora él usa esto para volver a controlar a aquellos estados que se han visto afectados por las decisiones que no tomó la República Popular China, que tomó los Estados Unidos al sancionar a China con altos aranceles, y al responder China aumenta los aranceles en productos que afectan los estados en los que los republicanos han ganado ampliamente. Entonces usa una tribuna internacional con los peligros que significa eso para un problema interno. Y ayer los Estados Unidos quedó aislado del mundo. Eso
es un peligro para el mundo en general, porque no se trata de cualquier país, se trata de los Estados Unidos de América, la nación más poderosa y la nación que tiene el arsenal de guerra más grande. Fíjese lo que pasa ayer. Y en el marco de eso, no contento con esa presentación del Consejo de Seguridad, él da a las 5 de la tarde de ayer una entrevista solo, 5 horas de Nueva York, 4 horas de nosotros acá. Y en esa entrevista, que los medios de los Estados Unidos califican de salvaje, wild, cuando usted habla salvaje en el sentido de la audacia que había allí, usted notaba a los periodistas, a las mujeres preguntándole al presidente de los Estados Unidos, usted está apoyando al juez, a él y no a las que fueron abusadas por él, ¿no será, señor presidente? Le preguntaba una periodista al señor presidente de los Estados Unidos que usted también ha sido acosado por las mujeres. Yo nunca había visto unas cosas tan descarnadas, Sí. ¿no? En esa, digamos, salvaje confrontación mediática, el presidente Trump vuelve a arremeter contra el mundo y utilizando argumentos que no son ciertos. Se atribuye cosas que él no ha hecho. Ciertamente la economía de los Estados Unidos pasa por su mejor momento, sin la menor duda. Se debe fundamentalmente a una medida que él ha tomado, sí, claro. Él ha bajado los impuestos enormemente. El desempleo se encuentra en el más bajo nivel. Es la razón por la que ayer se aumentaron las tasas de interés en el sistema federal. Ojo con Panamá. Al aumentarse las tasas de interés, señores que aspiran a la presidencia en el 2019, si nosotros no apoyamos que la gestión del presidente Varela termine tomando las medidas necesarias que nos aseguren el mantenimiento de grado de inversión que se consiguió en la administración de Martinelli, nosotros vamos a tener un costo del dinero más alto. Las tasas de interés están subiendo porque la economía de los Estados Unidos está bien. El que no está bien es el presidente de los Estados Unidos. Son dos cosas diferentes. Y su política exterior agresiva. Entonces, esa agresividad de la política de los Estados Unidos lo ha aislado de sus aliados históricos. ¿Y a quién le dedica el señor Trump nuevamente sus simpatías? A Corea, A Corea del Norte. Ustedes pueden creer lo que está ocurriendo. Y fíjense las medidas inmediatas de todo lo que pasó ayer. Un almirante de la República Popular China tenía que venir a los Estados Unidos, suspendieron eso. Un barco de guerra de los Estados Unidos tenía que anclar en Hong Kong. China le suspendió eso. O sea, de la guerra comercial estamos dando pasos hacia una confrontación de carácter político-militar. Rusia toma una medida militar de otorgarle a Siria misiles S-300 que tienen la capacidad de alta tecnología para derribar aviones israelitas. Y los Estados Unidos amenaza a Irán con más sanciones, el precio del petróleo se dispara, Trump amenaza a la OPEP no aumenta la producción, los precios suben, ¿y quiénes vamos a pagar eso? Nosotros. Porque el petróleo ya está por en los rangos arriba de los 70 y arriba de los 80 el Brent. ¿Quién se beneficia directamente de ese incremento de la tasa del petróleo? Venezuela. Entonces, toda esta situación global, yo no la he visto siendo analizada por nosotros aquí. Me llamó la atención que hoy se publica en la Estrella de Panamá una foto del presidente de los Estados Unidos, su esposa y el presidente de Panamá. Y esa que ponen allí es la sede de las Naciones Unidas de la misión norteamericana, que está casi al frente, al frente de la ONU. Si esa foto es de ayer, que no tengo la confirmación, pero creo que es de ayer. Incluso está en el Twitter del propio Varela, del presidente Varela. Eso significa que el presidente tuvo la oportunidad, para que esa foto oportunidad se dé, alguna conversación han tenido entre el presidente Varela y el presidente. Eso me llamó más la atención, Pero además de eso, en ese marco de esa situación, adivina quién se apareció ayer en las Naciones Unidas. El presidente de Venezuela. No hablar hoy. No, ya habló ayer. ¿Habló ayer? Ayer mismo. Él llegó y ahí mismo. Disparó 40 y tantos minutos de una retórica bolivariana, pero las cosas que dijo, él estaría dispuesto a una conversación con Trump.
Trump había dicho anteriormente que él estaba dispuesto a hablar porque estos son políticos machistas, ¿no? Tú eres el Rocketman, ¿se acuerdan? Rocketman, y yo soy más grande que tú. Y Maduro le dice que sí está dispuesto a hablar. Y entonces Trump le contesta, es que tú no estás en mi agenda. Ya. En ese mundo de posibles intervenciones contra Irán, y el presidente y el jefe de seguridad de los Estados Unidos, el señor Bolton, otro de los, yo iba a decir una palabra un poco dura, yo diría uno de los atorrantes del mundo que ahora mismo ejerce el Consejo de Seguridad, amenaza a Irán que si ustedes nos hacen algo, nosotros les va a caer la furia de nosotros. Miren qué mundo estamos viviendo. Entonces, esta compleja situación que amenaza la estabilidad, porque Alemania está en una inestabilidad política hoy. La señora Merkel vive su peor momento. Y este nacionalismo podría afectar la estabilidad de Europa, particularmente de Alemania. La señora May está en problemas con el Brexit. Italia está en manos del populismo. Solo queda el liderazgo de Macron, que se ha visto disminuido en los últimos meses. Y sus aliados históricos, que es los Estados Unidos, está entretenido con Pyongyang. Y crece la influencia de China Popular en el área del Oriente Lejano y crece la influencia de Rusia en el Mediano Oriente, crece la influencia de China Popular en África, crece la influencia de China Popular en nuestro continente y de Rusia. Porque los Estados Unidos se ha trincherado y no tiene política exterior para América Latina. Y termino con esto. Bueno, la única política exterior que tiene es el muro. Sí, y mire lo que pasa ayer. El presidente electo de México, López Obrador, se reúne con los familiares de los 43 normalistas que fueron de Ayotzinapa y les promete lo que nunca se atrevió a hacer Peña Nieto. Una comisión de investigación para llegar a la verdad. Todo parece indicar que esto es un crimen de Estado. Bueno, el presidente López Obrador ha prometido que el 1 de diciembre hará el decreto para establecer la comisión que investigará en el fondo. En este complejo mundo vivimos nosotros. A la vuelta, quisiera darle mis comentarios sobre lo que pasó ayer, ahora del presidente panameño en su discurso, hablarle sobre lo que pasó ayer en la audiencia de Martinelli. Cosas interesantes pasaron ayer que han pasado desapercibidas y nadie le está prestando atención. Desde la carta de Ricardo Martinelli, la posición del fiscal y la olímpico desprecio del magistrado, que le pide, y lo tengo aquí anotado, le pide paciencia porque quiere estar sereno, sosegado y tranquilo, mientras los demás están presos. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá y las primarias del Cambio Democrático y las primarias en general del Partido Panameñista y qué está pasando en estas alianzas. Ayer se reunió Cortizo con Susana del PRD hablando de alianzas. Ahí que también está el Cambio Democrático, está el Partido Panameñista. A la vuelta, la patria doméstica, como decía Omar Torrijos.